¿Qué tengo? Estás tensa. A ver, vamos a Jim, empezar. ayúdame aquí. Jim, ayúdame a relajarme. Muy bien. Pero déjame comer un poquito de agua, Jim, A ver. para que tenerla aquí, porque cuando hable se me va a secar la boca. O sea, que yo lo que tengo mucho es la boca seca, que yo a mí me parece que es una de las pastillas, por eso yo la quiero soltar. Ya nada más que me quedan la mitad de una pastilla y una pastilla. Pero yo no las voy a quitar esta semana. Suave. Porque yo tengo una resequedad en la boca que yo no soy, no. Ya de esta hora en adelante, por las noches, yo tengo agua allí en la mesita. Porque se me reseca la boca. Nunca me ha pasado de eso. No, nunca has tenido 83 años. No, pero también tomo pastillas que antes no las tomaba. Es verdad. Es verdad. Pudiera ser. Pudiera ser. Ahí está. A ver, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo te llamas? Felipa Aida Caridad López y Rueda. Muy bien. ¿Qué edad tienes? No me hagas reír, Lucía. Ya Lucía se está riendo. Cumplo 83 años el sábado. ¿Qué día naciste? 11 de abril de 1943. ¿Dónde naciste? En la Juanita. En la casita que está allí enterradita. Y todavía existe. Es más dura que yo la casita. ¿Naciste en la casa? ¿En la casa? Sí. ¿Y cómo fue la época en la que tú naciste? La época en que yo nací. Sí. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Bueno, mis primeros recuerdos que yo tengo es que yo no caminaba. Que estaba grandecita y no caminaba. Estaba sentadita siempre en el piso. ¿Sí? Y me empujaba con los pies. ¿Y por qué no caminabas? Bueno, qué sé yo, en aquel momento. Mi mamá me daba cárcel porque dice que estaba falta de cárcel. Es lo que yo recuerdo. ¿Y hasta qué edad no caminaste? Como hasta los 5 años, porque yo no fui al preescolar. ¿No fuiste a preescolar? Cuando aquello había kindergarten, preescolar y primero. Yo no fui al kindergarten, fui al preescolar nada más. Preescolar. Yo no fui al kinder, porque todavía no caminaba bien. Háblalo de ahí. Háblalo de ahí. No va a venir. Háblalo de ahí. Hasta si quieres, cierra la puerta. Nos ahogamos. Sin ventilador. Con un poquito el aire. Muy bien. ¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia? Primero no caminaba, pero después había que amarrarme como los perritos. Yo recuerdo, yo jugaba mucho. Teníamos en el lugar donde vivíamos, éramos como familia. Y estábamos de una casa en otra, los muchachos, y lo mismo comían en mi casa que yo comía en la casa de ellos. Que yo tuve una infancia me gustó mucho. ¿Sí? Éramos pobres, pero no vivíamos mal. En el sentido de sentirnos mal, ¿no? Pues, la verdad que nos vamos a ahogar, caballero. Es un calor. Ya, puso el aire. Está bien. Pero está abierto allí, ciérralo. ¿Y por qué dices que eran pobres? Bueno, porque tú sabes que siempre hubo el pobre y el rico. El rico era el que vivía mejor y que tenía quien le trabajaba en las casas. Mi mamá no, mi mamá hacía las cosas. Y después fuimos creciendo nosotros y la íbamos haciendo nosotros. Sí. Yo iba allá a la escuela y José me llevaba. José me llevaba 4 años a mí. José siempre me llevaba a la escuela a mí. ¿José es tu hermano? Sí. ¿Cuántos hermanos tenías? 5. 5.
y 2 que se murieron ¿Y 2? anteriormente a nosotros. ¿Tú no los conociste? Y tú eres la del Porque medio. creo que una estaba ante Isabelita y la otra estaba entre Isabelita y Edubí. Edubí sí se acuerda de eso. Pero yo no. Yo no, porque yo, después nació José y después yo. Entonces tú eras No, la del medio, no, el del medio era José. José. Y eran, a ver, ¿cómo se llamaban? ¿Quién era el primero y quién era el De último? los que se murieron. No, de todos mismos. Bueno, estaba Marcelito, Isabelita. Y Marcelito, que fue el que se murió de una enfermedad, igual que pasó ahora. Pero creo que eran de diarrea. Y estaba Martica, que es la otra que se murió. Después estaba Edubí, después estaba José, después estaba yo y después nació Jesús. Yo tenía 11 años. Mm. Que después de mamá parirlos todos en la casa. Y a mí como me pasó la comadrona, que era cuando aquello lo que hacía los partos, pasó susto y ya después le dijo que no, que ella tenía que irse al hospital y con Jesús le hicieron cesárea. Mamá tenía 40 años. ¿Y cómo era vivir con 4 hermanos más? Bueno, Feliz de la vida, sí. feliz de la vida. Todos vivían Yo en un veo, cuarto. teníamos para los 4 un cuarto, 2 camas cameras. Isabelita y Eduvide dormían una y José y yo con el gato en los pies o con el perro en los pies. Y ellas dos en la otra cama. En ese cuarto, porque era un cuarto de mamá, papá y el cuarto de nosotros. ¿Tú con quién dirías que te llevabas mejor? Bueno, chica, yo no es que me llevaba mejor, sino como éramos de tan, que nos llevamos la poca edad, era con José. Porque José me lleva a mí 4 años, todavía José sí. Me lleva 4 años a mí, y éramos más o menos casi de la misma edad. Y bailábamos juntos, y íbamos, él me llevaba a la escuela. Estábamos juntos con ellos, porque ya Edwige, cuando yo estaba en primaria, ya estaba en secundaria. Isabelita igual. Y después cuando vino Jesús, bueno, ya eso fue otra parte de la vida diferente. Porque yo llevaba a la escuela a Jesús. Claro, porque le llevabas 11 años. Ya cuando él fue a la escuela ya tú tenías, ya estabas más que en la secundaria. ¿Y cómo fuiste de carácter como en tu niñez? ¿Eras tranquila? No, no era muy tranquila, yo era juguetón, jugaba en la calle y todo. Nosotros teníamos allí un grupo, varones y hembras jugábamos juntos, no es como ahora, que si la hembra, que si el varón, que si el varón la toca, que si le levanta la talla. Eso nunca pasó allí. Éramos varones y hembras, porque en aquella cuadra, que es como se decía antes, Ujú, o todavía se dice allá en Cuba, ujú. en aquella cuadra eran, a ver, José, Luis, Tite, los imaguas, esos hermanos de ellos que venían y jugaban ahí también, que eran más grandes que nosotros, eran como más o menos de edad de José. Y las hembras, Josefita, Conchita, Catalina, Teresa, todas, jugábamos ahí en la calle, frente a la casa. Como que esa era una calle que no era de tránsito. Ahí jugábamos los pulpos, a las pelotas, a todo, a todo. Y si los varones eh, empinaban la katana, ahí estábamos nosotros. Y si jugaban las bolas, estábamos nosotros. Y si jugaban las muñecas, ahí eran los padres. Yo nunca vi esas cosas que yo ahora, no sé, ¿será que uno de niño no lo ve? Nunca, ninguno ni se fijió ni nada. Y Todos, estaban Jesús y Mirta a la esquina, que venían para acá también. Y Rolando y Fampo, que eran de la esquina, todos eran de la misma de cuadra. la misma cuadra, que eran unos un poco mayor y otros más chiquitos. Ujú.
Teresa y yo éramos de la misma edad. Catalina era un poquito más, hermana de Teresa, un poquito más entre José y yo, por ahí estaba Catalina. Y así éramos más o menos de la misma edad. Tite y Luis van a verme ahora cuando lo de Luis fue, porque bueno, Tite ya se murió, que era el más chiquito de los varones, se murió, y Luis, que queda todavía allá, me fue a ver cuando lo de Luis, lloró y todo. Porque él pasó y me preguntó por Luis, él no lo sabía, él no lo sabía porque él vive aparte de ya de esa gente. A mí la única que queda allá es Teresa. Y ahí de los que se criaron conmigo, Teresa la que queda ahí. Y han quedado, la amistad esa ha quedado desde que tienes Sí, memoria. sí. Ya te digo que Luis pasó y me dijo, oye, ¿y dónde está Luis? Le dije, se murió. O sea que a mí no me gusta esa grita. Le dije, se murió y vino para acá y lloró y todo conmigo, pobrecito. Que nos criamos ahí, junto ahí de esa comarca que te digo yo de muchacho. Y yo le tiré una piedra a Tite y le rompí la cabeza. No se la tiré a él, la tiré y le rompí la cabeza. Y ahí Lolo, el papá y mi papá lo llevaron al hospital y ahí no pasó nada. Como ahora que los padres se empajan por los muchachos, yo lo veo hoy en mi cuadro. Eso no existía antes. Fíjate que a mí no se me olvida, yo era niña, bastante chiquita, yo creo que así como Lucía. Y allí tú sabes, jugábamos en la calle y se tiraba piedra y no sé qué sé cuál. Y yo tiré una piedra y le di a Tite, qué casualidad. Tite que era como el de la edad mía. Y chorrió sangre. A mí no se me olvida de eso, ¿puedes creer? Y siempre nos llevábamos muy bien allí, esa cuadra. Éramos como familia. Mi papá y todo. Todos se conocían. Todos nos queríamos mucho. Esa gente yo la siento como familia, como igual cuando yo me mudé ahí en esa casa de aquí, de ahí del Bar Pedro. Que esa gente que vivía al lado eran como familia mía, Digna, todavía tú la ves. Digna era de al lado. Cuando yo hacía, en el periodo especial aquel que yo hacía comida para Rolly, yo le daba panestico. Cuando ella hacía panestico, ella me daba a mí. Y nos ahorrábamos de cocinar y de todas esas cosas. Se apoyaban mucho. Sí, sí, antes la gente, ahora no es así ya. Ya los otros vecinos que hay nuevos no son como antes. Que antes la gente vivía con la puerta abierta. Claro, y nosotros vivíamos, cuando yo me mudé ahí, y allá abajo, después fue que se hizo cerca y todo eso, pero allá abajo vivíamos los patios abiertos, y ahí igual, cuando José Luis era chiquito, ahí no había cerca en los patios. José Luis cruzaba para casa de Mira al lado y todo, y para casa de Digna. Cuando José Luis era chiquito, ya después fue que se empezaron a echar cerca, porque si se sintió un ruido, que si no sé qué, pero ahí nunca nadie ha robado.